Estimados alumnos, nos encontramos nuevamente para abordar otro tema de los teóricos de la materia Farmacología y Bases de la Terapéutica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Con este comenzamos a estudiar la farmacología especial. En los teóricos anteriores ya vimos los temas posiblemente más importantes de la farmacología general, como son farmacocinética y farmacodinamia. Recuerden que es muy importante comprender acabadamente la farmacología general porque es la base en que se sustentan todos los demás temas de farmacología especial. Vamos entonces a comenzar con el tema antiparasitarios. Como este es el primero de una serie de teóricos que abordan la farmacología de los antiparasitarios, vamos a comenzar viendo las características que les son generales a todos ellos. Si nos preguntáramos por qué estudiamos los antiparasitarios y por qué les dedicábamos 3 clases de los trabajos prácticos de la materia, la respuesta es sencilla. Los antiparasitarios son de los grupos de fármacos que más se prescriben y utilizan en medicina veterinaria, y para todos los animales domésticos. Ya saben ustedes que las enfermedades parasitarias que afectan a los animales son de gran importancia por varios factores. Por un lado, porque pueden afectar a la salud humana si las parasitosis animales son zoonosis. Obviamente tienen importancia en la salud de los animales, porque repercuten negativamente en ella. Y cuando nos referimos a producción animal, tienen un gran impacto económico porque producen mermas en los productos animales o en sus derivados. Comenzando ya con el tema, veremos los distintos criterios con que se pueden clasificar los antiparasitarios. Estas clasificaciones tienen por objeto caracterizar a estos fármacos según sus propiedades y también procuran simplificar y sistematizar su estudio. Según la localización de los parásitos sobre los que actúan, los antiparasitarios pueden clasificarse en antiparasitarios internos o endoparasiticidas, cuando su espectro incluye parásitos que se localizan en el tubo digestivo o en otros órganos internos del animal. En antiparasitarios externos o ectoparasiticidas si son activos sobre las parasitosis que se localizan en la piel y sus anexos. Antiparasitarios endectocidas son aquellos que actúan tanto sobre endo o ectoparásitos. Y antiparasitarios ambientales, que son los agentes que son activos sobre las formas ambientales de ciertos parásitos, por ejemplo, si son parásitos que tienen estadios larvarios que transcurren en el ambiente. También podemos clasificarlos según su espectro de acción, es decir, sobre qué parásitos o grupos de parásitos son activos. Y esta es la forma en que encararemos su estudio. Así tendremos antihelmínticos, los que actúan sobre parásitos internos multicelulares, y estos a su vez se subclasifican en antinematodes, cuando actúan sobre nematodes, anticestodes, si son activos sobre cestodes, y antitrematodes cuando incluyen en su espectro a los trematodes. Por otro lado, tenemos antiprotozoarios, aquellos antiparasitarios con actividad sobre parásitos unicelulares, los protozoos. Dentro de este grupo, haremos especial hincapié en los anticoccidiales, por la importancia sanitaria y económica que tienen estas parasitosis. También tenemos insecticidas, que son aquellos antiparasitarios activos sobre insectos, y acaricidas y garrapaticidas, que son los antiparasitarios que incluyen en su espectro a parásitos pertenecientes al grupo arácnida. La última clasificación que consideraremos se basa en el estadio parasitario sobre el que actúan los antiparasitarios. Así tendremos antiparasitarios activos sobre parásitos adultos, los adulticidas, sobre formas larvarias, los larvicidas, y los que pueden matar o inhibir la producción o la eclosión de sus huevos, los ovicidas. Veremos ahora en qué basan su selectividad los antiparasitarios. Recordemos que selectividad es un término farmacodinámico, que en este caso particular implica tener un efecto sobre los parásitos, con toxicidad sobre los parásitos, y a la vez tener baja toxicidad sobre el animal. Esta selectividad se va a obtener principalmente a través de factores farmacodinámicos a los que pueden contribuir factores farmacocinéticos. Entre los aspectos farmacodinámicos de la selectividad antiparasitaria
podemos citar dos. El actuar sobre estructuras que sean propias de los parásitos, es decir, que estén ausentes en los vertebrados, como por ejemplo inhibir la síntesis de quitina o ser análogos de sustancias exclusivas de los parásitos, como ciertas hormonas de los insectos, o bien tener actividad sobre receptores que sean propios de los parásitos o que sean estructuralmente distintos de los vertebrados. Por ejemplo, los antiparasitarios que se unen al receptor de la trofilina, que es propio de los parásitos, o antiparasitarios que son agonistas nicotínicos, que se unen con mucha mayor afinidad a los receptores de los nematodes. En cuanto a los factores farmacocinéticos que pueden favorecer la selectividad de los antiparasitarios, encontramos, por ejemplo, la asociación de los fármacos a sales que dificultan su absorción oral. Así, disminuyendo la biodisponibilidad del antiparasitario con relativamente bajo índice terapéutico, se disminuye su toxicidad para el animal. Es el caso del pirantel, combinado con pamoato, con menor absorción, comparado con la sal tartrato, con mayor absorción y mayor probabilidad de toxicidad. La farmacodinámica de los antiparasitarios, como sucede con otros quimioterápicos, estudia los efectos que estos tienen tanto sobre el animal como sobre el parásito. Así habrá dos aspectos farmacodinámicos. Uno describirá el mecanismo o modo de acción y los efectos sobre su blanco de acción, que son los parásitos, y el otro versará sobre los efectos que estos producirán sobre el animal al que se administran. Y en este caso se considerarán los efectos adversos y tóxicos que puedan producir. En cuanto al mecanismo, modo y efecto antiparasitario, hay que aclarar que para muchos de estos agentes no se conoce exactamente el mecanismo de acción, y en estos casos solo nos referiremos al modo. En la placa tienen mencionados algunos ejemplos que luego veremos con más detalle. Estos son inhibición de la producción de energía, inhibición de mecanismos neuromusculares, alteraciones estructurales y alteraciones de la permeabilidad. Respecto de los efectos adversos y tóxicos para el huésped, tenemos que decir que estos muchas veces se relacionan con el mecanismo de acción que tienen los antiparasitarios y con una pobre selectividad, el aspecto que ya habíamos señalado antes. Aquí tienen algunos ejemplos de toxicidades que se relacionan con los mecanismos de acción de los antiparasitarios. Como también volveremos a hablar de cada uno de ellos cuando tratemos cada agente en particular, por ahora solo los menciono. Estos son efectos neurológicos o neuromusculares, como por ejemplo para los agonistas nicotínicos, cialorrea, vómitos, diarrea, por ejemplo para los que son colinomiméticos, alteraciones de la permeabilidad de las membranas excitables a los iones, por ejemplo para los ionóforos, teratogénesis, por ejemplo para los que inhiben la polimerización de la tubulina. En cuanto a los mecanismos y modos de acción, estos se pueden organizar en tres grupos: los que afectan la transmisión nerviosa o neuromuscular de los parásitos, los que alteran funciones fisiológicas o metabólicas parasitarias y los que afectan de algún modo la reproducción parasitaria. Los iremos viendo de a uno. Los antiparasitarios pueden tener afinidad sobre receptores de neurotransmisores y así producir parálisis. Como ven en el cuadro, que es solo a modo de ejemplo, los distintos grupos de parásitos tienen distintos neurotransmisores que a su vez pueden tener funciones excitatorias o inhibitorias. El tema tiene cierta complejidad y no pueden hacerse generalizaciones. Para tomar solo un ejemplo, el de la acetilcolina, este es un neurotransmisor excitatorio en nematodes y artrópodos e inhibitorio en cestodes y trematodes, por lo que los agonistas colinomiméticos podrían tener efectos contrarios según el tipo de parásito. En cuanto a los antiparasitarios que alteran funciones fisiológicas, como ven en la placa, pueden hacerlo de muy diversas maneras. Luego, cuando analicemos cada antiparasitario, las veremos con más detalle, por lo que no nos detendremos en estos por el momento. Pero podemos mencionarlas como que inhiben la síntesis de microtúbulos, inhiben el metabolismo del ácido fólico, inhiben la utilización de tiamina,
pueden desacoplar la fosforilación oxidativa, pueden inhibir la formación de la quitina o pueden actuar como análogos de la hormona juvenil. Respecto de los antiparasitarios que inhiben la reproducción parasitaria, pueden hacerlo o bien inhibiendo la replicación o multiplicación, que es el caso de algunos coccidicidas, o bien alterando la oviposición o la viabilidad de los huevos. Veremos ahora un tema de importancia fundamental, la resistencia a los antiparasitarios. Este es, por así decirlo, un fenómeno adaptativo de los parásitos a un entorno que les es desfavorable, que en este caso es la exposición en forma continua o reiterada a los antiparasitarios. El fenómeno de resistencia se produce porque el antiparasitario actúa como una presión de selección que mata o inhibe el desarrollo de los parásitos susceptibles y selecciona a los que son resistentes al mismo. Con el tiempo y el uso del antiparasitario, la población de parásitos pasa a estar mayoritariamente conformada por los parásitos resistentes. Veremos algunas características de la resistencia a antiparasitarios y algunas estrategias para procurar minimizarla. Las formas de resistencia antiparasitaria más comunes se relacionan con modificaciones del sitio blanco del mecanismo de acción de los antiparasitarios. Por ejemplo, si el antiparasitario tiene afinidad por un canal iónico, la resistencia al mismo puede ser una alteración en la estructura química del canal que impide la unión con el antiparasitario, así éste pierde actividad. Otras formas se relacionan con la cinética del antiparasitario en el parásito, por ejemplo, impidiendo el acceso del mismo al sitio blanco. Por otro lado, el desarrollo de resistencia puede ser favorecido por la farmacocinética del antiparasitario en el animal. Por ejemplo, ciertas formas de administración tópicas como espotón o purón, que se utilizan con fines endoparasiticidas, pueden tener muy baja biodisponibilidad, exponiendo a la población de endoparásitos a concentraciones subefectivas del antiparasitario por periodos de tiempo prolongados, y esto favorece el desarrollo de resistencia. También las dosificaciones y posologías incorrectas aumentan la probabilidad de desarrollo de resistencia a los antiparasitarios. ¿Qué estrategias podemos emplear para disminuir la aparición de cepas parasitarias resistentes? Esto es parte de lo que se denomina uso racional de los antiparasitarios. Así podemos rotar los antiparasitarios que se utilizan en una determinada población animal, eligiendo cada vez antiparasitarios con el mismo espectro, pero diferente mecanismo de acción. Nunca subdosificar para no exponer a los parásitos a concentraciones subefectivas de antiparasitario y así favorecer el desarrollo de resistencia. Y dado que los parásitos son específicos de huésped, una alternativa es rotar los animales que pastorean en un determinado potrero. Por ejemplo, alternar bovinos y ovinos. O pastorear primero con animales adultos que son más resistentes a los parásitos y luego con los animales más jóvenes que son más sensibles. Otra alternativa es usar combinaciones de antiparasitarios con distinto mecanismo de acción, ya que es muy poco probable que se seleccionen parásitos portadores de dos mecanismos de resistencia diferentes en forma simultánea. Finalmente, otro de los aspectos generales a tratar en este tema son las vías por las que pueden administrarse los antiparasitarios. De estas hay variedad de alternativas y también hay diversas formas farmacéuticas con que se formulan los antiparasitarios. Esta variedad está en relación con el tipo de parasitosis a tratar, la ubicación de los parásitos, su ciclo de vida, la necesidad de formas prácticas de tratamiento cuando hay que manejar rodeos o animales indóciles, o también depende de la especie animal a la que se destine el antiparasitario. Así habrá antiparasitarios de administración enteral o por vía digestiva, parenteral, inyectables o tópica. A su vez, las vías enterales pueden formularse como suspensiones, pastas, granulados, que pueden administrarse por vía oral, intrarruminal, y para esta última existen a su vez formas de liberación sostenida del antiparasitario. Entre las parenterales también hay formas de liberación sostenida, además de las convencionales de liberación rápida, y pueden administrarse por distintas vías,
subcutánea, intramuscular e inclusive hay algunas de administración intravenosa. Para la administración tópica hay formulaciones con destino local, es decir, sin absorción, o con absorción percutánea destinada a efectos sistémicos. Las formulaciones pueden ser como baños, por aspersión, para vertido, que es el espotón o purón, según sea el área sobre la que se viertan, sea puntual o a lo largo del lomo del animal, y también hay collares para mascotas o caravanas para animales de producción que liberan la formulación en forma sostenida por varios meses. Ahora sí, comenzaremos a ver los antiparasitarios con actividad sobre nematodes. En esta diapositiva les presento los distintos antiparasitarios con actividad sobre nematodes. Son muchos, pero noten que están resaltados en negrita los que son más importantes actualmente para el tratamiento de este tipo de parásitos. En este cuadro está sintetizado el mecanismo de acción de estos antiparasitarios y sus efectos sobre el parásito. Ya los veremos con más detenimiento al abordarlos individualmente. Este cuadro lo tienen como material complementario en el aula virtual de la materia. Y en este diagrama tienen representados los distintos mecanismos de acción de los antiparasitarios que actúan interfiriendo con la transmisión nerviosa en nematodes, sea en forma directa, interactuando como agonistas con canales, por ejemplo de cloro o de cationes como sodio y calcio, o en forma indirecta como agonistas de receptores que producen la liberación de mediadores, por ejemplo el receptor de la trofilina. Esto también lo veremos con más detenimiento al estudiar cada antiparasitario en particular. Comenzaremos ahora a ver cada fármaco o grupo por separado. Para todos se seguirá el mismo esquema. Primero veremos algunos aspectos físicos o químicos que puedan tener importancia farmacológica y también si hay peculiaridades en su formulación. Luego veremos los aspectos farmacodinámicos, el mecanismo de acción, el espectro antiparasitario y la resistencia. Luego tomaremos los aspectos importantes de su farmacocinética y de su posología. Y finalmente veremos los aspectos farmacodinámicos que afectan al animal, la toxicidad y las contraindicaciones, y las repercusiones ambientales de su utilización. Los imidazotiazoles. Este grupo de antiparasitarios está representado por el levamisol. Este es el isómero levógiro y activo. La mezcla racémica se llama tetramisol y contiene los isómeros L y D en partes iguales. Ambos tienen igual toxicidad, pero solo el L, el levamisol, es activo, por lo que solo este se utiliza como antiparasitario. Es una droga muy hidrosoluble y viene formulado como clorhidrato o fosfato. Respecto a su mecanismo de acción, es un agonista nicotínico, por lo que permite el ingreso de sodio y calcio, produciendo una fuerte contracción muscular espástica en los parásitos, lo que lleva a su parálisis y muerte. Como mecanismo secundario, inhibe a la enzima fumarato reductasa, lo que produce una interferencia metabólica con agotamiento energético del parásito. En cuanto al espectro, actúa sobre nematodes adultos del tubo digestivo y del pulmón, con menor actividad sobre formas larvarias. El espectro detallado del levamisol y del resto de los antiparasitarios lo pueden ver en las tablas que se encuentran en el aula virtual como material complementario, por lo que no se va a detallar en este teórico. Una particularidad del levamisol es que tiene efectos inmunomoduladores en animales, pero administrado a una dosis menor que como antiparasitario. Con referencia a la resistencia parasitaria, puede estar muy extendida según las zonas y el uso intensivo que se haga de este antiparasitario, y se observa principalmente en rumiantes. Hay que considerar que es cruzada con el grupo de las tetrahidropirimidinas, lo que significa que si se detecta resistencia al levamisol, no podrá cambiarse por tetrahidropirimidinas como alternativa antiparasitaria. En cuanto a su farmacocinética, el levamisol se absorbe rápida y completamente por las distintas vías de administración. Se elimina también muy rápido, principalmente por metabolismo hepático, y se excreta por orina y en menor medida por materia fecal, como metabolitos inactivos y en muy baja proporción como droga madre.
El periodo de retirada es relativamente corto, de 48 a 72 horas para las formulaciones de administración oral y de 7 días para las inyectables o hasta 11 días para las formulaciones purón. Recuerden que los periodos de retirada dependen del producto farmacéutico, de la especie animal y de la legislación de cada país, por lo que el periodo de retirada se debe constatar en el prospecto de cada producto. El levamisol se puede administrar por distintas vías: subcutánea como clorhidrato o fosfato de levamisol, oral también como clorhidrato, sea como polvo para mezclar en el alimento o bien como suspensión en el agua de bebida, o también purón como clorhidrato. El levamisol se utiliza principalmente en rumiantes y cerdos, y también en aves, y en mucha menor medida en caninos, dado que existen otros antiparasitarios mucho más seguros en esta especie. Este antiparasitario tiene bajo índice terapéutico. Los signos de toxicidad en el animal son colinomiméticos, muscarínicos y nicotínicos, y también produce un bloqueo despolarizante de músculo esquelético. No tiene un antídoto específico, pero se puede administrar atropina, un antagonista muscarínico, pero no se resolverán los signos nicotínicos ni musculoesqueléticos, que son tremores musculares, convulsiones, depresión neurológica y parálisis de músculos respiratorios hasta muerte por asfixia. Está contraindicado en equinos, bovinos de leche y en varias situaciones como gestación, lactancia o en insuficiencia renal o insuficiencia hepática. No se recomienda su uso en felinos, dado que estos son muy sensibles a la toxicidad. En caso de utilizarse en esta especie, solo se pueden emplear las formas de administración oral. Otra consideración es que no debe combinarse levamisol con pirantel, un antiparasitario del grupo de las tetrahidropirimidinas, porque al tener el mismo mecanismo de acción aumenta la toxicidad. Pasamos ahora a ver las tetrahidropirimidinas. Este grupo de antiparasitarios tiene 3 representantes: el pirantel, el morantel, que es el metiléster de pirantel, y oxantel. El pirantel, una vez disuelto, es inestable y se inactiva rápido en solución acuosa y con la luz. En cambio, su derivado el morantel es mucho más estable en solución y más potente que el pirantel. Las tetrahidropirimidinas se formulan con sales de pamoato, el pirantel y el oxantel, y de tartrato, el pirantel y el morantel. Las sales de tartrato se absorben más que el pamoato, que es insoluble. La mayor biodisponibilidad oral del tartrato se observa más en los animales monogástricos que en rumiantes. Respecto a la farmacodinamia parasitaria de las tetrahidropirimidinas, el mecanismo de acción es el mismo que el del levamisol. Son agonistas nicotínicos y producen parálisis y muerte de los parásitos. Su espectro antiparasitario es sobre nematodes gastrointestinales. No actúan sobre los pulmonares. El oxantel tiene un espectro más restringido sobre trichuris, por lo que para ampliarlo viene asociado a morantel en las formulaciones para las mascotas. Son principalmente adulticidas. Como particularidad del pirantel, este es activo sobre cestodes del equino en dosis más altas que como nematodicida. La resistencia está reportada en parásitos de rumiantes y caninos, y es cruzada entre las tetrahidropirimidinas y también con el levamisol. La farmacocinética de estas drogas depende de la especie animal y de la sal a que se asocian. La absorción oral es menor en rumiantes que en monogástricos. Las sales de tartrato tienen mayor biodisponibilidad oral, especialmente en equinos, caninos y cerdos. La presencia de alimento en el tubo digestivo mejora la eficacia, porque aumenta la permanencia de estos fármacos en el intestino. La fracción absorbida se metaboliza rápidamente a metabolitos inactivos en el hígado por hidroxilación y por conjugación, y estos se eliminan por la orina. La fracción que no se absorbe se elimina por materia fecal, y esta es la principal ruta de eliminación en los rumiantes. En los monogástricos, por la mayor biodisponibilidad, se eliminan en menor medida por materia fecal y más por la orina, excepto el oxantel, que porque no se absorbe se elimina por materia fecal. Estos antiparasitarios se administran exclusivamente por vía oral.
como dosis única en grandes animales, se pueden dar en el alimento, o bien como bolos intrarruminales de morantel, que son de liberación sostenida y duran varios meses. Se los utiliza en rumiantes, en cerdos, en equinos y en pequeños animales. En los que son monogástricos, por tener una rápida eliminación porque tienen un tubo digestivo más corto y un tránsito intestinal más rápido, y además porque no son larvicidas, hay que administrarlos varias veces, según el ciclo de los parásitos. O bien, en cerdos, se administra en forma continuada con el alimento. En cuanto a la toxicidad, estos fármacos son seguros. Tienen un alto índice terapéutico, especialmente el morantel. Si hubiera toxicidad, los signos son colinomiméticos y habrá que encarar un tratamiento sintomático porque no tienen un antídoto. Tampoco hay que combinarlos con levamisol, que tiene el mismo mecanismo de acción, porque se potencia la toxicidad. Otro comentario es que tampoco hay que combinarlos con piperacina, otro antiparasitario, porque tienen un mecanismo de acción que es antagónico, y si uno los combina, se antagonizan los efectos antiparasitarios. Comenzaremos ahora con un grupo muy importante de antiparasitarios, los benzimidazoles. Este es uno de los grupos más utilizados, que a su vez se subdivide en tres categorías. Los benzimidazoles tiazoles, como es el tiabendazol, que es la droga que da origen a todo el grupo de benzimidazoles, y el cambendazol, que también es muy antiguo. Ambos ya están en desuso. Estos se hidrolizaban rápidamente y perdían eficacia. Los benzimidazoles metilcarbamatos o sustituidos son más estables que el grupo anterior y tienen mucho mayor uso en la actualidad. A su vez, dentro de este subgrupo, algunos se comportan como prodrogas. El febantel es prodroga del fenbendazol y el netobimin es prodroga del albendazol. Otros son metabolitos activos de benzimidazoles que pueden directamente administrarse como principio activo. Es el caso del oxfendazol, que es el metabolito sulfóxido del fenbendazol, y el ricobendazol, que es el metabolito sulfóxido del albendazol. La tercera categoría de los benzimidazoles sustituidos es un representante halogenado, el triclavendazol. Esta es una excepción porque no tiene actividad sobre nematodes y sí sobre trematodes. Por esto lo vamos a ver en otro teórico. Respecto a las características químicas, todos los benzimidazoles son bases débiles, con un pK de 6,8 a 7,8, por lo que van a ser trampa de iones en los medios ácidos, como es el abomazo. La mayoría de los que se usan son muy insolubles, por lo que prácticamente no se absorben. En estos gráficos se muestra la principal diferencia entre los benzimidazoles tiazoles, como el tiabendazol, y los benzimidazoles carbamatos, que tienen cadenas laterales en carbono 5, lo que les da mayor estabilidad porque evita la hidrólisis. Respecto al mecanismo de acción, estos fármacos inhiben la enzima fumarato reductasa y los que son benzimidazoles carbamatos también inhiben la polimerización de la tubulina, teniendo mayor afinidad por la beta-tubulina parasitaria que por la de los vertebrados. Como consecuencia de estos mecanismos de acción, interfieren en la obtención de energía de los parásitos y en varios procesos fisiológicos digestivos y reproductivos, dado que los microtúbulos están involucrados en múltiples funciones celulares. El espectro de los benzimidazoles sustituidos es bastante amplio sobre nematodes gastrointestinales y pulmonares. Tienen actividad adulticida, larvicida y ovicida. Matan los parásitos en forma lenta, por lo que necesitan un tiempo de contacto entre la droga y el parásito para ser efectivos. Algunos de estos antiparasitarios tienen actividad sobre cestodes y sobre trematodes. Por esto los volveremos a ver en otros teóricos. Por su uso intensivo y continuado, en la actualidad la resistencia parasitaria está muy difundida entre los parásitos de bovinos y ovinos principalmente. Se considera que la resistencia es cruzada entre los distintos benzimidazoles carbamatos. La farmacocinética de los benzimidazoles es compleja. La absorción oral es variable y depende de la solubilidad de la droga. La mayoría no se absorben o lo hacen en baja proporción,
por lo que quedan en el tubo digestivo y se eliminan por materia fecal. Los que más se absorben son el albendazol y el fenbendazol. Estos se metabolizan en el hígado a metabolitos oxidados, activos, en el caso de los metabolitos sulfóxidos, e inactivos en el caso de las sulfonas. Pueden hacer trampa de iones en el abomaso y volver hacia el tubo digestivo, y también hacer ciclo enteropático, y en el intestino el sulfóxido puede volver a reducirse a la droga madre. Tanto la droga madre como sus metabolitos se eliminan por materia fecal y en baja proporción por la orina. Los periodos de retirada son variables según la vía y el tipo de animal, y se encuentran entre 1 y 4 semanas. En este esquema, que también se encuentra en el aula virtual, se simplifica la farmacocinética del albendazol, inetobimim, su prodroga, y ricobendazol, el metabolito sulfóxido de administración subcutánea. Aquí se esquematiza la cinética en los distintos compartimientos con las flechas y su metabolismo. Esto será trabajado en las clases presenciales, por lo que no me voy a detener mucho en su análisis. Continuamos entonces con la posología de estos fármacos. Los benzimidazoles se administran por vía oral, como suspensiones o mezclados en la comida, o como pastas o comprimidos. El ricobendazol puede administrarse por vía subcutánea. La posología se relaciona con lo que mencionamos antes. Para ser nematodicidas se requiere un tiempo de contacto prolongado. Así, en rumiantes y equinos, que tienen un tubo digestivo muy largo y un tránsito lento, es suficiente una sola administración oral o intrarruminal para garantizar el tiempo de exposición necesario. En el caso de los rumiantes, se suma que el rumen actúa como un reservorio, porque los benzimidazoles se unen a la fibra del contenido ruminal y desde allí se van liberando lentamente hacia el tubo digestivo posterior. En monogástricos, con un tubo digestivo más corto y un tránsito más rápido, deben administrarse por vía oral 3 a 5 días seguidos para garantizar el tiempo necesario de contacto entre la droga y los parásitos. Dado que son drogas nematodicidas con actividad sobre larvas tisulares y huevos, no es necesario repetir el esquema posológico según el ciclo de los parásitos. Respecto a la toxicidad, son fármacos bastante seguros, con amplio índice terapéutico. Esta seguridad se debe a la gran selectividad que tienen por la tubulina parasitaria, con muy baja afinidad por la del animal en dosis terapéuticas. Para algunos de ellos, como el albendazol, se han reportado efectos teratogénicos, especialmente en ovinos, por lo que no se recomienda su administración a hembras preñadas en el primer tercio de la gestación. También podría presentarse toxicidad hepática y sobre la médula ósea. Esto está reportado en caninos y felinos. Veremos ahora un grupo de antiparasitarios muy importante por el uso masivo que tiene en veterinaria. Este es el de las lactonas macrocíclicas. Todas estas son compuestos de origen natural derivados de microorganismos del género Streptomyces y se caracterizan por ser efectivas en dosis muy bajas. Se dosifican en microgramos por kilo, es decir que son fármacos con muy alta potencia. Las lactonas macrocíclicas, a su vez, se subclasifican en dos grupos. Las avermectinas, representadas por la abamectina, ivermectina, doramectina, eprinomectina y celamectina. La ivermectina es la droga patrón del grupo. Su forma inyectable viene al 1%, disuelta en propilenglicol y glicerol. La doramectina es similar a la ivermectina. El solvente con que está formulada es un 90% de aceite de sésamo y 10% de etiloleato, lo que enlentece la absorción con una vida media muy prolongada y también un periodo de retirada más largo en los bovinos. La eprinomectina se administra en forma tópica en bovinos y, a diferencia de las anteriores, tiene la particularidad de poder utilizarse en bovinos de leche, porque no tiene un periodo de retirada. Celamectina es químicamente similar a doramectina y se utiliza en forma tópica en perros y gatos. El otro subgrupo son las milbemicinas y están representadas por la milbemicina oxima y el moxidectin.
La milbemicinoxima tiene la particularidad de que se puede utilizar en razas sensibles de caninos, como los colis, porque es un sustrato muy débil de la P-glicoproteína que, como veremos luego, es la causa de la toxicidad. El moxidectin se usa en caninos, equinos y en bovinos. Este, pese a ser más lipofílico que la ivermectina, al ser administrado por vía tópica en bovinos, no tiene periodo de retirada en carne ni en leche. Como pueden ver en los gráficos, todas las lactonas macrocíclicas son compuestos de estructura química compleja. Son drogas muy liposolubles, especialmente las milbemicinas, y de alto peso molecular. Respecto al mecanismo de acción, son agonistas del glutamato, un neurotransmisor que media la apertura de canales de cloro, y potencian también la unión del GABA al receptor, que también media el influjo de cloro. Por estos mecanismos, las neuronas se hiperpolarizan y se produce una parálisis flácida de los músculos faringios y somáticos, que se traduce en una inhibición de la alimentación del parásito, en alteraciones reproductivas, en parálisis somática y muerte. Estas drogas se caracterizan por tener un espectro antiparasitario muy amplio. Son endectocidas, actúan sobre nematodes gastrointestinales y pulmonares, y es adulticida, larvicida y ovicida, inhibiendo la postura de los huevos. Y también actúan sobre ectoparásitos, con actividad variable según la droga y el tipo de artrópodo. Este aspecto se verá en el teórico de antiparasitarios externos. Por otra parte, ninguna de las lactonas macrocíclicas es activa sobre cestodes o trematodes. Debido al uso intensivo que se ha hecho de estos antiparasitarios, actualmente la resistencia está bastante extendida y se considera que es cruzada dentro de todo el grupo. En cuanto a su farmacocinética, vamos a considerar la de la ivermectina, que es el fármaco patrón del grupo. Por ser muy liposoluble, esta se puede administrar por vía oral, subcutánea o tópica, con distinto grado de absorción. La mayor absorción se produce tras la administración subcutánea, seguida por la oral y luego por la vía tópica, espotón o purón, pero con mucha menor biodisponibilidad. Se distribuye en todos los tejidos, pero no llega a ser generalizada y se acumula en el tejido adiposo. El metabolismo es hepático, pero es escaso y muy lento, y su excreción es principalmente por materia fecal, un 98%, y el resto por leche y orina. Los periodos de retirada varían según la droga, la vía de administración y el tipo de animal. Usualmente está entre 4 y 6 semanas, hasta 12 semanas para las formulaciones que son de larga duración. Como ya mencioné, estas drogas se administran por distintas vías según el compuesto y según la especie animal. Y como pueden ver en la placa, las lactonas macrocíclicas se pueden usar en la mayoría de los animales domésticos. Respecto de la toxicidad, tienen muy alto índice terapéutico y se las puede usar en hembras gestantes y en lactancia. Puede presentarse toxicidad en los casos en que hay defectos funcionales de la barrera hematoencefálica, como es el caso de algunos ejemplares de perros de raza coli o sus cruzas, que genéticamente tienen mutada la P-glicoproteína MDR1 de la barrera hematoencefálica, o cuando la barrera hematoencefálica no está totalmente desarrollada, y este es el caso de los animales muy jóvenes, por ejemplo cachorros menores de 6 semanas. Los signos y síntomas de toxicidad son depresión del sistema nervioso central, con ataxia, parálisis, coma, hasta muerte. No hay un antídoto específico, por lo que el tratamiento es sintomático. Estos fármacos son muy estables en el ambiente y pueden tener elevada toxicidad ambiental, especialmente sobre artrópodos y sobre vertebrados con una barrera hematoencefálica no suficientemente desarrollada, como peces, anfibios y reptiles. Pasaremos ahora a ver antiparasitarios con menor uso que los anteriores, por razones de costo en el caso de los más modernos, o porque hay alternativas mejores en el caso de las drogas más antiguas. Comenzaremos por el hemodepside, un fármaco relativamente nuevo que se comercializa solo en felinos. Por una razón de costos no se utiliza en animales grandes. Este antiparasitario viene combinado con praziquantel, que es un cestodicida, para aumentarle el espectro,
y está formulado como pipetas de aplicación spot-on y de absorción sistémica. El hemodepside es químicamente un depsipéptido que tiene una estructura cíclica compleja y es una molécula muy liposoluble. Tiene un mecanismo de acción que es único entre los antiparasitarios. Es un agonista selectivo del receptor presináptico similatrofilina, denominado depsifilina, que es propio de los nematodes, y está acoplado a receptores de membrana del tipo proteína GQ. Su activación aumenta la liberación de neuropéptidos, que son el PF1 y el PF2, y abre canales de potasio activados por calcio. Así se produce un bloqueo neuromuscular en el parásito, con parálisis flácida del sistema locomotor, faringio, y también impide la oviposición. La consecuencia es la muerte de los parásitos. En cuanto al espectro, actúa sobre distintos nematodes del gato, sobre formas adultas y formas larvarias. Por ser un fármaco bastante nuevo y tener un mecanismo de acción diferente, por el momento no hay reportes de resistencia parasitaria, por lo que puede ser útil cuando fallan otros nematodicidas. Respecto a su farmacocinética, la absorción desde la piel es muy rápida. La distribución sistémica es muy amplia y llega al intestino. Se acumula en el tejido adiposo y de allí se va liberando más lentamente. Se metaboliza muy poco y se excreta principalmente activo por la bilis y se elimina por materia fecal y en muy baja cantidad por la orina. Como ya mencioné antes, este antiparasitario se utiliza solo en felinos por vía spot-on combinado con praziquantel. En cuanto a su toxicidad, tiene un buen índice terapéutico. Solo se puede observar depilación en el sitio de la aplicación y pueden producirse náuseas o vómitos por lamido de la zona de la aplicación. Puede administrarse a hembras preñadas y en lactancia. En caso de sobredosis se pueden observar tremores y se lo contraindica en gatitos menores de 8 semanas o con un peso inferior a medio kilo. Este fármaco es sustrato de P-glicoproteína, por esto potencialmente puede producirse interacciones farmacocinéticas con otros fármacos que sean sustratos o inhibidores de P-glicoproteína, como por ejemplo las lactonas macrocíclicas, la eritromicina, la prednisolona o la ciclosporina. El Monepantel es un antiparasitario nematodicida nuevo del año 2008, con una estructura única, es un aminoacetonitrilo derivado, y un mecanismo de acción distinto al de otros antiparasitarios. Por el momento se lo utiliza en bovinos y ovinos, especialmente en casos de resistencia a otros agentes. En cuanto a su mecanismo de acción, es agonista nicotínico, pero de un subtipo de receptores propio de los nematodes. Por esto produce una parálisis espástica y muerte de los parásitos. Actúa sobre nematodes gastrointestinales, tanto sobre adultos como sobre formas larvarias. Al momento no hay resistencia cruzada con otros antiparasitarios, por lo que es de utilidad en casos en que haya resistencia a los antiparasitarios convencionales. El Monepantel debe utilizarse en forma racional para tratar de evitar el desarrollo de resistencia parasitaria a este. El Monepantel se administra por vía oral a rumiantes. Se absorbe rápidamente y se metaboliza en el hígado a Monepantel sulfona, que en este caso es activo, y ambos, la droga madre y el metabolito, vuelven al intestino donde continúan con su actividad antiparasitaria. Este antiparasitario tiene amplio índice terapéutico con muy baja toxicidad, pero su uso en bovinos de leche no está aprobado. Este fármaco, el Closantel, es un antiparasitario efectivo para algunos nematodes de rumiantes. Volveremos a verlo al estudiar los trematodicidas y también con los ectoparasiticidas. Es decir, que el Closantel tiene un espectro antiparasitario general que es amplio. Es un endectocida, pero sobre los nematodes está restringido a los que son hematófagos. Químicamente es una salicilanilida y es muy liposoluble. El Closantel, como el resto de las salicilanilidas, desacopla la fosforilación oxidativa, produciendo un bloqueo energético, y adicionalmente
altera el intercambio de protones a través del tegumento y produce una parálisis de los parásitos por incrementar el calcio intracelular en las células musculares. Como consecuencia de todos estos mecanismos, los parásitos mueren. Como ya mencioné, es un endectocida. Actúa sobre nematodes hematófagos y puede ser de utilidad en cepas de monchus resistentes a otros antiparasitarios. También actúa sobre fasciolas adultas y sobre algunos ectoparásitos como piojos chupadores y ciertas miasis como Exclusovis. El closantel se utiliza en rumiantes y puede administrarse por vía oral, intrarruminal, intramuscular o subcutánea como dosis única. Por vía oral, la biodisponibilidad en ovinos es aproximadamente de un 50%, por lo que se recomienda administrarla con 24 horas de ayuno, porque así se enlentece el tránsito digestivo y se favorece la absorción. En el plasma, el closantel circula muy unido a la albúmina, en un 99%, lo que tiene varias consecuencias. Tiene baja distribución en los tejidos, la vida media es muy prolongada, conservando la eficacia antiparasitaria con una sola dosis durante 28 días. Y tiene un periodo de supresión que también es prolongado de 28 días. También explica esta alta unión a las proteínas el hecho de ser activo sobre parásitos hematófagos. Se metaboliza muy poco en el hígado y se elimina principalmente por bilis y por materia fecal. Muy pequeña cantidad se elimina por orina y por leche. En esta última, por periodos muy prolongados, por lo que no está permitido su uso en animales de producción láctea. Es una droga de seguridad relativa. Tiene un índice terapéutico de 4. En caso de toxicidad, esta se manifiesta con signos principalmente neurológicos, como debilidad, ataxia, nistagmo y ceguera. También puede haber parálisis y puede llegar a producir la muerte. Respecto a la toxicidad ambiental del closantel, es tóxico para organismos de vida acuática. Veremos ahora uno de los antiparasitarios más antiguos, pero que todavía tiene cierto uso porque es seguro y muy económico. Esta es la piperacina. Es una droga de estructura relativamente simple, muy inestable en medio acuoso, por lo que viene formulada con distintas sales como las que están indicadas en la placa. Y como pueden observar, cada sal tiene distinta cantidad de droga base, por lo que las dosis varían con cada formulación. Las sales de piperacina son solubles en agua, excepto la de adipato. El mecanismo de acción de esta droga se identificó hace relativamente poco tiempo. Es una droga agonista GABA en el sistema nervioso de los parásitos, por lo que produce hiperpolarización y consecuentemente una parálisis flácida. Los parásitos son expulsados vivos, paralizados. Por esto se la considera parasitífuga, no una droga parasiticida. El espectro de actividad es muy reducido. Actúa sobre Ascaris y otros parásitos nodulares y sobre Oxyurus. No actúa sobre las formas larvarias tisulares ni sobre los huevos. Se la administra exclusivamente por vía oral, en forma de comprimidos o como polvo que se mezcla en la ración o en el agua de bebida. Se le indica, aunque actualmente se la emplea poco, en perros, gatos, cerdos, equinos y en aves. Como no actúa sobre larvas, debe repetirse la administración según el ciclo del parásito, generalmente cada 2 semanas en pequeños animales y cada 4 semanas en cerdos y en equinos. Se absorbe rápido, se metaboliza parcialmente en el hígado y se elimina por materia fecal y por la orina en un 30-40% como droga activa. Si bien la vida media es muy corta y el periodo de retirada o supresión es corto, no se permite su uso en aves ponedoras porque los residuos en los huevos persisten por varios días, hasta por 17 días luego de la administración. Se recomienda no combinarla con levamisol o tetrahidropyrimidines porque, por tener modos de acción antagónicos, puede disminuir la eficacia antiparasitaria de ambos. Respecto a su toxicidad, es una droga bastante segura, con un índice terapéutico de 3 en perros y gatos y de 6 en equinos.
En caso de producirse toxicidad, los signos son gastrointestinales, con náuseas, vómitos o diarrea, y neurológicos, con ataxia, debilidad, temblores, convulsiones, depresión del sistema nervioso hasta parálisis. No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático. Generalmente los animales se recuperan en unos días. Como dice en la placa, los animales jóvenes son más susceptibles y en casos de parasitosis grave se recomienda utilizar otro tipo de nematodicida más seguro, como pueden ser los benzimidazoles, para evitar que la parálisis simultánea de los ascaris en el intestino produzca obstrucciones. Se la contraindica en la insuficiencia hepática o en la insuficiencia renal, y hay que notar que prácticamente no tiene toxicidad ambiental. Ahora veremos los órganos fosforados como antiparasitarios internos. Luego los verán en ectoparasiticidas, es decir, que estas drogas son endectocidas. Como antiparasitarios internos ya casi no se los utiliza porque hay alternativas de mayor espectro y menos toxicidad. Si bien hay muchos representantes de este grupo, los que pueden verse en formulaciones de antiparasitarios internos son el triclorfon, el diclorbos o DDBP, que es uno de los metabolitos activos del triclorfon, y el naftalofox. Todos ellos son moléculas muy liposolubles. Los órganos fosforados son inhibidores irreversibles de las colinesterasas, por lo que producen un aumento de la vida media de la acetilcolina y producen así una parálisis espástica en los parásitos. Son adulticidas y larvicidas, pero tienen un espectro reducido. En equinos todavía se utiliza el triclorfon en formulaciones combinadas con benzimidazoles para Gasterophilus, que no es un nematode, es la forma larvaria de una mosca. Tienen eficacia sobre otras miasis y también tienen cierta actividad sobre Ascaris o Ciurus y muy baja sobre Strongylos. En otros países todavía se utilizan para nematodes de caninos, porque son activos sobre Ascaris, Ancylostoma y Trichuris. En la actualidad tienen cierta vigencia el naftalufos para el tratamiento en ovinos del Lemonchus resistente a otros antiparasitarios. La resistencia parasitaria no está muy difundida, pero si la hay es cruzada entre los distintos compuestos. Como antiparasitarios internos se administran por vía oral como dosis única, que puede ser en una toma o dividida en dos administraciones. En cuanto a su farmacocinética, por ser muy liposolubles, se absorben muy bien por vía oral, se distribuyen en todos los tejidos y se acumulan en la grasa. Se metabolizan extensamente en el hígado y se eliminan por materia fecal, por orina y por leche. Y la vida media es muy corta. Son drogas muy tóxicas, con bajo índice terapéutico. Y hay dos formas de toxicidad. La aguda, que es la más común, y que se manifiesta con signos colinomiméticos, muscarínicos en todas sus formas, como pueden leer en la placa, y también nicotínicos, especialmente neuromusculares. Los órganos fosforados tienen un antídoto específico, que es la pralidoxima, que puede reemplazar al órgano fosforado en la unión a la acetilcolinesterasa, regenerando de esta manera la enzima, pero que debe administrarse tempranamente dentro de las 24 horas de la intoxicación y además se reserva para animales pequeños porque es muy costosa. Siempre debe hacerse un tratamiento sintomático y de sostén antes de la administración de la pralidoxima y mientras dure la sintomatología. Conjuntamente con el tratamiento de sostén se administra atropina, que es un antagonista muscarínico por vía intravenosa y subcutánea, en dosis farmacológicas. El tratamiento de la intoxicación lo van a ver en más detalle en la clase de antiparasitarios externos. Y hay otra forma de intoxicación que es menos común, que se manifiesta tardíamente, y en esta se observa una sintomatología neurológica 1 a 3 semanas luego del contacto con el órgano fosforado. Se produce una degeneración axonal progresiva, con consecuente ataxia y parálisis muscular de los miembros posteriores. Esta forma de toxicidad es difícil de revertir. Las aves, los animales de sangre fría, los gatos y también los bovinos
son más sensibles a la toxicidad por órganos fosforados. Se los contraindica en hembras preñadas en el último tercio de gestación, en animales debilitados o enfermos y en animales muy jóvenes. También se contraindica el uso combinado con otras drogas colinamiméticas o bloqueantes de colinesterasas, como el levamisol, las tetrahidropirimidinas, las drogas parasimpático-miméticas o drogas bloqueantes neuromusculares despolarizantes. Si bien son drogas muy tóxicas, su toxicidad ambiental es menor que la de otros antiparasitarios, porque se hidrolizan con relativa facilidad en el ambiente. Finalmente veremos los fármacos que pueden utilizarse para el tratamiento y prevención de la filariasis en caninos. Desde el punto de vista farmacológico, deben considerarse tres aspectos: eliminar los parásitos adultos del corazón, para lo que se emplean drogas adulticidas; interrumpir el ciclo de vida de las filarias, y para esto se usan drogas microfilaricidas que matan los estadios larvarios circulantes de L1 y L2. Estas se administran luego de la eliminación de las filarias adultas, y en forma preventiva de la reinfestación se administran larvicidas en las zonas que son endémicas y durante la temporada de mosquitos. Comenzaremos por las drogas que actúan sobre los parásitos adultos. El que se utiliza actualmente es la melarsomina como diclorhidrato. Este es un arsenical orgánico trivalente. Su mecanismo y modo de acción no es muy claro. Los arsenicales se unen a los grupos sulfidrilo de las proteínas mitocondriales y las desnaturalizan. Hay evidencia que también alteran el ingreso y el metabolismo de la glucosa en los parásitos. La melarsomina es activa sobre las filarias adultas y sobre la larva 5. Se indica solamente en caninos. Se administra por vía intramuscular profunda, en los músculos lumbares, y el esquema posológico a emplear varía con el estado general del paciente. Requiere internación, reposo en jaula y un control muy estricto del animal. La melarsomina, una vez administrada, se absorbe rápidamente, se distribuye en forma amplia, se acumula en el hígado y en el riñón. Se elimina metabolizada por la bilis, la materia fecal y la orina, y permanece mucho tiempo en el organismo con una vida media muy larga. La combinación con doxiciclina, que es un antibiótico tetraciclina, aumenta la eficacia de la melarsomina porque mata a la Wolbachia, que es una bacteria simbionte con las filarias, y mejora así los signos pulmonares. Si bien tiene un índice terapéutico que es aceptable, el estado de salud que tiene el animal y el embolismo parasitario pulmonar que se produce como consecuencia de la muerte y la liberación de las filarias del corazón y que embolizan los vasos pulmonares, todo esto hace que puedan producirse síntomas de toxicidad. En el sitio de la inyección se produce inflamación. También se puede presentar anorexia, fiebre, depresión, vómitos, dolor abdominal, tos, disnea, neumonía secundaria y puede producirse toxicidad hepática y renal debida al arsénico. Si se observan signos agudos de toxicidad, se puede administrar dimercaprol, que es un antagonista arsenical, pero esto disminuye la eficacia del antiparasitario y no se recomienda bajo ningún punto de vista su empleo en gatos. Para el tratamiento de los estadios larvarios, para matar las microfilarias circulantes L1 y L2 o para prevenir el desarrollo de larva 4, si es nuevamente inoculada por mosquitos infectados, en ambos casos se utilizan actualmente lactonas macrocíclicas como ivermectina, milbemicina o moxidectin. Como microfilaricidas se emplean en dosis terapéuticas similares a las utilizadas para matar a otros nematodes, repitiendo a los 15 días. Se debe estar atento a los posibles efectos adversos producto de la muerte masiva de las microfilarias. Se pueden presentar signos de tipo anafiláctico que se previenen con la administración de glucocorticoides que no interfieren con la eficacia de los antiparasitarios. Cuando se administran como preventivos, es decir, para que actúen sobre larva 4 inoculadas por los mosquitos, se las emplea mensualmente en dosis bajas, mucho menores que las habituales como nematodicidas, durante los meses en que hay mosquitos y en las zonas que son endémicas a filaria.
Estos distintos esquemas terapéuticos los van a ver con más detalle en la clase presencial. Bueno, y llegamos a la última placa de este teórico. Y en esta les dejo los datos de algunos libros de consulta, aunque claro que la lista no se agota acá. Es importante que para ampliar este tema deben recurrir a textos de farmacología veterinaria, porque es un tema muy específico de nuestra carrera. Bueno, aquí concluimos este teórico y espero nos reencontremos en el próximo para continuar con otros antiparasitarios. Será hasta entonces.